Buenas tardes, venimos a comparar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? A ver, niños, decideres. Necesito 3 lápices y un bolígrafo de cada color, una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? A mí me gustan las verdes. Las verdes no. Me gustan más la roja. ¿Y tú? ¿Necesitan otra cosa? A mí me falta el libro de matemáticas. Los libros tengo el libro de lengua y de sociales. No tengo el libro de naturales. ¿Es su calculadora de ahí? ¿Cuánto cuesta? Yo tengo una igual. Hace años no veo una así. La calculadora cuesta 10 euros. Aquella otra solo cuesta 5. Póngalo todo, por favor. Aquí tiene el cambio 3, 4, 5 euros. Con 30 céntimos. Hay que irse. Venga, niños, hay que irse. Hasta luego. Buenas tardes, venimos a comprar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? A ver, niños, deciden. Necesito 3 lápices, un bolígrafo de cada color y una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? Las verdes no, me gustan más las rojas. Así a mí sí me gustan las verdes. ¿Y tú te necesitas otra cosa? A mí me falta el libro de matemáticas. Es verdad, los libros. Tengo el libro de sociales y de naturales. No tengo el de lengua. Vale, ¿algo más? Una calculadora para las matemáticas. Esa calculadora de ahí, ¿cuánto costas? Yo tengo una igual, ya hace años. La calculadora cuesta 10 euros. Aquella otra solo cuesta 5. Póngalo todo, por favor. Aquí tiene el cambio 3, 4, 5 euros con 30 céntimos. Muchas gracias. Venga, niños, hay que irse. Hasta luego. Buenas tardes, venimos a comprar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? A ver, niños, decidirás. Necesito 3 lápices, un bolígrafo de cada color y una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? Las verdes, no, me gustan más las rojas. Así me gustan las verdes. ¿Y tú necesitas otra cosa? Así me falta el libro de matemática. Es verdad, los libros. Tengo el libro de lengua y el de sociales. No tengo el de naturales. Vale, ¿algo más? Una calculadora para las matemáticas. Esa calculadora de ahí, ¿cuánto cuesta? Yo tenía una igual hace años que no veía una así. La calculadora cuesta 10 euros, aquella otra solo cuesta 5. Póngalo todo, por favor.
Aquí tiene el cambio 13, 4, 5 con 30 céntimos. Muchas gracias. Venga, los niños, hay que irse. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas tardes, venimos a comprar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? A ver, niños, deciden. Necesitan 3 lápices, un bolígrafo de cada color y una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? Las verdes no, me gustan más las rojas. A mí me gustan las verdes. ¿Y tú? ¿Necesitas otra cosa? Es verdad, los libros. Tengo un libro de lengua y un libro y el de sociales. Tengo no de naturales. ¿Algo más? Una calculadora para las matemáticas. Esa calculadora de aquí, ¿cuánto cuesta? Yo tenía un igual hace años que me viera una aquí. La calculadora cuesta 10 euros. Aquella otra solo cuesta 5. Póngalo todo, por favor. Aquí tiene el cambio 3, 4, 5 euros con tiene 30 céntimos. Muchas gracias. Venga, niños fallos. Hasta luego. Buenas tardes. Venimos a comprar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? Necesito 3 lápices, un bolígrafo de cada color y una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? Las verdes no, me gustan más las rojas. A mí sí, me gustan las verdes. ¿Necesitan otra cosa? Necesitan un libro de matemáticas. Vale, algo más. Es verdad, tengo el libro de lengua y de sociales. No tengo el libro de naturales. Esa calculadora de ahí, ¿cuánto cuesta? Yo tenía una igual. Hace años que no veo una así. Una calculadora para las matemáticas. La calculadora cuesta 10 euros. Aquella otra solo cuesta 5. Póngalo todo, por favor. Muchas gracias. Venga, niños. Hay que irse. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Venimos a comprar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? A ver, niños, deciden. Necesito 3 lápices, un bolígrafo de cada color y una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? Las verdes no, me gustan más las rojas. A mí me gustan las verdes. ¿Y tú necesitas otra cosa? A mí me falta el libro de matemática. Es verdad, los libros. Tengo el libro de lengua y el de sociales, no tengo el de naturales. ¿Y su calculadora de allí cuánto cuesta? La calculadora cuesta 10 euros. Aquella otra solo cuesta 5 euros. Yo tengo una igual. Aquí tiene el cambio 13, 4, 5 euros con 30 céntimos. Póngalo todo, por favor. Ah, merci. Muchas gracias. Hay que irse. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Venimos a comprar el material escolar para los niños. ¿Qué necesitan? A ver, niños, deciden. Necesito 3 lápices, un bolígrafo de cada color y una libreta para cada asignatura. ¿Te gustan esas libretas? Las verdes no, me gustan más las rojas. Así me gustan las verdes.
¿Y necesitan en otra cosa? El libro de matemática. Es verdad los libros. Tengo el libro de lengua y el de sociales, no tengo el de naturales. ¿Y su calculadora de allí? ¿Cuánto cuestan? La calculadora cuesta 10 euros, aquella otra solo cuesta 5. Yo tengo una igual. Hace años no veía una así. 1, 2, 3, 4, 5 euros con 30 céntimos. Póngalo todo, por favor. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Hay que irse. Hasta luego. Adiós. Aquí son los datos de